Cambiar de tema ahora, nos venimos aquí al ámbito local. Presentábamos en títulos esta problemática que en realidad aparece en los titulares cada vez con mayor frecuencia porque es el sobreendeudamiento que complica la vida cotidiana de miles de familias en nuestro país y por supuesto no es la excepción en nuestra ciudad. Se está trabajando en la provincia, en la legislatura y aquí en el Consejo Deliberante también lo que se propuso fue un programa municipal de prevención y abordaje integral del sobreendeudamiento familiar. Estamos en el estudio con su autor, que es el concejal de Unión por la Patria, Claudio Cacarucci. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buen día. Muy Gracias por acercarte. No, por favor. Bueno, estuvimos mirando el proyecto que me contabas, arrancó ya a circular estos días por sí, los mecanismos para que tenga su tratamiento en el Consejo Deliberante. Arranca de una larga fundamentación a partir de distintos estudios que dan cuenta de la gravedad del problema, ¿no? Sí, así es. Bueno, un poco la intención es poner el tema en la agenda, pero también generar una política pública a través de estadística, de datos duros, de evidencia, en este caso de evidencia científica, de equipos locales que han estudiado el tema ya hace años, para que el debate en el Consejo Deliberante sea un debate serio, fundado, que legitime la política pública que nosotros podamos votar. Me parece que también tiene que ver con instalar, me corro un segundito del tema, una manera de hacer política y de debatir desde otro lado, que me parece que es lo que nos reclama la sociedad. Así que sí tiene una larga fundamentación. Aprovecho muy brevemente a agradecer a Francisco Cantamuto, porque nosotros cuando empecé a estudiar el tema tomé la de su equipo, en realidad la encuesta de endeudamiento de los hogares bahienses, y accedió a juntarse, a intercambiar ideas, a realizar algunos aportes que están agregados al proyecto de ordenanza, así que públicamente agradecer su predisposición. Hay una cuestión de endeudamiento que dependerá de cada familia, de las decisiones que toma, y hay un concepto que es justamente el de sobreendeudamiento, que es a partir de que se den una serie de condiciones, ¿no? Como para marcar además la necesidad también de abordar esto desde la política pública. ¿Qué es específicamente lo que configura una situación que podría ser abordada desde esta perspectiva? Nosotros lo que vemos, y tomo lo que vas a decir para responder, el endeudamiento es una herramienta normal para concretar un proyecto, acceder a algún bien registrable, cumplir algún proyecto personal o familiar, realizar un viaje. Bueno, el problema es cuando el endeudamiento empieza a ser una supervivencia económica, es decir, lo utilizamos para gastos cotidianos, gastos corrientes, para llegar a fin de mes. Nosotros, hoy cuando hablamos con familias en distintos barrios de la ciudad, no necesariamente los más vulnerables, aunque podemos ver que los más vulnerables son los más afectados, estamos viendo que primero toman deudas con tarjeta de crédito, aquellos que están bancarizados, luego los préstamos personales, en condiciones de intereses muy elevados. Y después, y se ha visto ya en el último tiempo, y cualquiera que tenga un celular en la mano, con billetera virtual, a un clic está también la posibilidad de acceder a un crédito, de manera muy sencilla, pero con condiciones muy leoninas también. Entonces vemos que esta bola de nieve que se va generando es la gente toma deuda para llegar a fin de mes y después toma deuda para volver a pagar lo que debe, sin contar el circuito informal del préstamo del familiar, del amigo. No se da tanto en Bahía Blanca, recién hablaba con algunos colegas de ustedes, digamos, pero en otras localidades bonaerenses, digamos, sabemos que en determinados barrios hay referentes que, muchas gracias, que prestan en condiciones leoninas y la devolución es muy compleja, claro, digamos, por decirlo de alguna manera sutil. Pero bueno, esto se está dando, entonces viene advirtiendo, pasa en Bahía Blanca, pero pasa a nivel nacional. Nosotros veíamos, digamos,
para aquellos que tengan alguna duda, van al informe del Banco Central de la República Argentina y la morosidad, el atraso en los pagos se triplicó del 2024 al 2025. Dato oficial de Nación. Por supuesto lo bajamos a Bahía Blanca y los datos de UNSCONICET, que nosotros hacíamos referencia, al Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur, hablan de lo que ustedes decían, 2 de cada 3 hogares tomaron crédito o solicitaron préstamos, 1 de cada 3 se atrasó en el pago, hablamos de un 38%, y si ponemos la lupa en los sectores más vulnerables, vemos que más de la mitad, el 54%, se atrasó en los pagos, y aquellos hogares donde la mujer es la única aportante, el 84%, se atrasó en los pagos, con lo cual también hay una situación social, una situación de género que atraviesa esta cuestión y que nosotros debemos poner el foco. ¿Lo puede resolver el Estado municipal? La causa de fondo o no, claramente. Digamos, la cuestión de fondo, bueno, bien decía Mauro, se está discutiendo algún proyecto de legislatura de provincia. Había alguna idea dando vuelta en el Congreso de la Nación, digamos, quizás en algún momento debamos como país discutir en el Congreso de la Nación una política pública como tuvo el Brasil de Lula da Silva con el Desenrola Brasil, que es un programa de desendeudamiento de familias. Ajá. Sí, incluso si te vas más al fondo, es la cuestión económica general, digamos, digamos, la falta de laburo, la precariedad de los salarios y demás. Desde lo municipal, en este sentido y con ese diagnóstico, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que proponen ustedes? Lo que nosotros decimos es, primero tenemos que generar un sistema de información local que nos permita tener alertas tempranas de situaciones críticas. Tenemos recursos humanos, recién los mencionábamos, tenemos la Oficina Municipal del Consumidor que recibe denuncias, tenemos centros comunitarios, los puntos de encuentro comunitarios de cercanía con los vecinos, bueno, articular esto para tener un sistema de información, para orientar, para prevenir esas situaciones y también para sentar en una mesa, que un poco lo que nosotros proponíamos, y esto lo charlábamos con Fran Cantamuto, que yo lo recién mencionaba, es sentar en la mesa a las empresas prestatarias de servicios públicos, a los entes reguladores, para evitar que a aquella familia con endeudamiento crítico se le corten servicios esenciales. Porque también estamos viendo de eso, digamos, claramente la cuestión de fondo, coincido plenamente con lo que vos planteás, es disminución del poder adquisitivo, aumento de algunos de necesidades básicas, medicamentos, claro, tarifa de servicios públicos. Entonces, bueno, nosotros tenemos que tratar de que las familias bahienses no se les prive de esos servicios esenciales. Una consulta respecto al diagnóstico que vos describías, ¿cómo entra en el juego también la cuestión de las tasas que por ahí son ahora particularmente altas y especialmente en la cuestión de las billeteras virtuales, que no solo por ahí tiene tasas más altas, sino que además es muy fácil el tema del acceso? Entonces, ahí ¿cómo se juega eso también? No, digamos, claramente digamos, tiene tasas de interés muy elevadas. Las billeteras, bueno, me parece que desde el ámbito municipal lo que nosotros podemos hacer es informar, orientar, alertar al vecino o la vecina de este tipo de situaciones. Fíjate, creo que ayer, antes de ayer, bueno, lo mencioné recién, pero el mismo Lula advertía de los juegos, los casinos del Día de la Mujer, ¿no? Porque también ahí eran los hombres los que suelen utilizar esa herramienta. Entonces también eso está en foco, digo, cómo acceden a los juegos de manera virtual y provocan estas situaciones después de endeudamiento. Pero bueno, evidentemente es una situación regional que particularmente por la política económica nacional está afectando a la ciudad y a todo el país. Recién yo salgo pero vuelvo al tema. Recién le comentaba y pedía disculpas por la demora, venía del Consejo de Políticas Sociales, donde bueno, además de recordar el año de la inundación y el trabajo que hicieron cientos de organizaciones sociales hace un año, se está poniendo en debate, en agenda, que cada vez son más las familias y las personas que solicitan asistencia social en alimentos.
Y esto es una realidad que nosotros tenemos que empezar a observar. Digamos, la situación social cada vez es más compleja y lamentablemente digamos, no vemos que esto mejore porque sobre todo la gestión nacional, el gobierno nacional dice que está todo bien. Entonces es muy difícil mejorar cuando decimos que está todo bien. Hay un capítulo que tiene que ver con la prevención, con la educación, vinculado también a un trabajo territorial, ¿no? Una impronta en ese sentido. Sí, porque hoy cuando repasamos los números, veíamos sectores más vulnerables, personas con familias con la única aportante femenina, es decir, la mamá, jefa del hogar, personas con discapacidad. Bueno, conversamos con la gente del IES, es un segmento mucho más acotado, pero el colectivo LGTBIQ+, digamos, me parece que ahí nosotros debemos poner el foco y el trabajo territorial, de articulación, de cercanía. Necesariamente tiene que ser en territorio, con los puntos de encuentro comunitarios, no solamente en la ordenanza también pusimos centros comunitarios, sociedades de fomento, los clubes barriales, aquellos que donde la familia, el vecino, la vecina se acerca a pedir ayuda cuando lo necesita y donde hoy el merendero, el comedor lo estamos viendo cada vez más. Entonces me parece que además de la asistencia pongamos la mira ahí para ver cómo acompañamos, cómo orientamos. ¿Y eso a través de qué? ¿A través de la OMIC? ¿A través de integrantes de esa mesa que se conforme con representantes de distintas instituciones? Y la articulación entre OMIC y políticas sociales. A través de nosotros proponemos generar un protocolo de que cuando se detecten este tipo de casos, se pueda acompañar de la OMIC en instancia de conciliación, de mediación, que muchas veces se hace de manera individual. Nosotros la semana pasada acompañamos a una mujer que se le estaba complicando para el pago de un servicio de la luz. Digo, bueno, esto generalizarlo, así, bueno, si vemos que se le está, por la situación de endeudamiento crítico, se está imposibilitando acceder al pago de determinado servicio público, ver cómo podemos mediar para solucionarlo. Que además, esto no es meramente asistencialismo, o solamente nos estamos preocupando por la gente de pocos recursos. También los comercios locales se ven perjudicados, si querés, hasta las empresas prestatarias de servicios públicos. Me parece que el poder acompañar y generar no la ruptura de la cadena de pagos puede ayudar a todos. Y en esos casos, por ejemplo, ¿qué tipo de acompañamiento es? ¿A través de un subsidio pagar esa factura o en principio no estamos, mediar para que no haya el corte? En principio mediar para lo que hacíamos con casos individuales, lo deberemos conversar, es mediar para que no haya un corte y una refinanciación para que pueda acceder a pagar de manera más escalonada y con cuotas no tan elevadas. Respecto de, digamos, no prevé la ordenanza un subsidio o un fondo específico. Yo creo que si ponemos el tema en la agenda, si la situación sigue estando como está, me parece que podríamos empezar a pensar en algunos mecanismos. Ya te digo, no está previsto en la ordenanza, lo hemos charlado con el equipo del IES, pensar algún mecanismo para acompañar a los endeudamientos más críticos. Pero bueno, yo en principio me parece que poner el tema en la agenda, informar, prevenir, orientar y articular las distintas herramientas que tenemos es un primer paso importante. Sí, una consulta respecto del corte en la cadena de pagos que mencionabas, tiene que ver con la cuestión de las deudas y las pymes. Hace unos días estuviste en una reunión con representantes de APYME, sí. Exactamente, también con el intendente de Coronel Rosales, porque está existiendo esta problemática de empresas que adeudan a pymes locales, ¿no? ¿Qué situación se da en ese sentido más amplio y vinculado con lo que estábamos conversando? Bueno, la reunión con APYME fue en esta tónica de marcadas, digamos, empresas locales que prestan servicios a grandes empresas y se está rompiendo, se ha roto la cadena de pagos. Yo venía por un caso particular, pero digamos, en el diagnóstico, recién hablamos
de la situación general, bueno, en el diagnóstico ellos ven una ruptura de la cadena de pagos como pasaba fines de los 90, principios de los 2000, digamos, ellos mencionaban esa situación. Entonces nos ponen en alerta de esta circunstancia, digamos, porque muchas empresas, digamos, la gran mayoría son pymes, empresas locales, que van a terminar cerrando. Así que la situación estábamos viendo, digamos, cómo poder abordarla, es una situación mucho más compleja, pero claramente, digamos, la cuestión de fondo, y está bien que lo vincules, es esta, ¿sí? La política nacional, el no registrar este tipo de síntomas, ¿sí? Porque si, recién lo decía, si vos crees que todo está bien, vos nunca vas a tomar ninguna medida para proteger a las pymes locales, no escuchamos hablar de producción, no escuchamos hablar de desarrollo productivo, bueno, y hoy lo que vemos es que los comercios locales, que las pymes locales están pasando un momento muy difícil, y por lo tanto también los trabajadores y las trabajadoras. Claro. Me parece que hay un debate que hay que empezar a dar, porque si no se nos va a venir encima, digamos, nosotros, digamos, algunos que tenemos algunos años más, ya vimos alguna de estas cuestiones, hoy creo que va mucho más rápido y de manera mucho más virulenta, pero sabemos qué es lo que va a terminar pasando. Pero me parece que hay que empezar a advertir, hay que empezar a discutir, hay que empezar en la medida de nuestras posibilidades, porque esto se trata del ámbito municipal, estar cerca, acompañar, asistir, digamos, también en las necesidades básicas, pero no podemos mirar para otro lado. Claudio, esto seguramente lo ampliaremos luego con OMIC, pero así como se dan estas situaciones de vecinos que concurren o al Consejo o a la OMIC porque se viene un corte de un servicio, en el caso de las deudas, lo que advertía el otro día Pablo Daguerre es también como una insistencia y una presión permanente a través de distintas vías de las billeteras o de quien otorga esa deuda para intimar el cobro. Ahí, ¿cómo se responde en la urgencia? Digamos, ¿cuál es el límite? ¿Hasta dónde? No escuché la entrevista con Pablo, pero vos ves que eso se va registrando. Eso se está registrando, hubo noticias hace unos días. A ver, primero, digamos, hay una ley que prevé eso. Digamos, si uno lee la ley 24240, la ley de defensa del consumidor, que sigue vigente a pesar de la reforma de la unificación del Código Civil y Comercial del 2015, que también regula los contratos de consumo. Uno de los principios de todo lo que se denomina el derecho del consumidor, uno de los principios protectorios, es el de trato digno. Bueno, en el trato digno hay jurisprudencia en ese sentido, es decir, fallos judiciales, que este tipo de modalidad de cobro invasiva, digamos, cuando te mandan carta documento a tu trabajo, digamos, estoy nombrando casi el más inofensivo de los métodos, digo. Pero bueno, se lo considera vulneratorio de ese trato digno. Bueno, me parece que desde la Oficina Municipal de Información al Consumidor, que tiene como función principal el acompañamiento gratuito de consumidores y usuarios, digamos, hay que interactuar con esas empresas para que no se vulneren uno de los principios protectorios de nuestra legislación. Está normado. Nos quedamos sin tiempo el día de hoy. Vale como presentación también de un tema en realidad que venimos siguiendo, incluso lo hemos trabajado también desde la comunicación con Fran desde el arranque del estudio. Simplemente que sigue ahora, digamos, cómo es el recorrido del proyecto. Ahora se presentó el lunes. Se le asignan comisiones, supongo que eso ha ocurrido en el día de ayer. Yo consulté a primera hora de ayer, no estaba, pero entre ayer y hoy seguramente. Pasa informe del Ejecutivo, porque es un proyecto de ordenanza, y luego vuelve al debate en comisiones. Esperemos que el debate sea un debate, seguramente que sea así lo será, serio, con fundamentos de uno y otro lado, para poder mejorar también el proyecto. Y esperemos que si todo sale bien, poder en 15 días, nosotros del día 26 del corriente tenemos nuevamente sesión, tenemos este jueves y luego en 2 semanas, así que quizás en un par de semanas podemos estar discutiendo en el recinto del Consejo Deliberante esta propuesta.
Bueno, hablaremos entonces en algunos días. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Claudio Carucci es concejal del bloque de Unión por la Patria y acaba de presentar este proyecto de ordenanza para crear un programa municipal de prevención y abordaje integral del sobreendeudamiento familiar.